Hola chicos y chicas. Vamos a corregir entonces la parte de robótica, lo que tiene que ver con respecto a programación. Bueno, lo que ustedes tenían que hacer tiene que ver con volver a interactuar en línea con el programa de Tinkercad, pero en la parte de programación. Resolver desafíos y responder algunas preguntas con respecto a los videos y completar un formulario de Google. Me preocupa que menos alumnos y alumnas entregaron la tarea, ¿sí? Y si bien no pretendía por ahí que resuelvan todo, sabía por ahí la dificultad que podía tener, tal vez algunos recibieron ayuda y otros no. Hay muchas situaciones detrás de esta pantalla que uno lógicamente no conoce, pero con sinceridad ustedes se tienen que manejar. Los que no entendían me fueron preguntando, los fui ayudando de alguna manera, espero haber llegado a todos, pero el objetivo no era que les salga perfecto, ¿sí? Eh, el principal objetivo es que ustedes vean las dificultades, que hay cosas que no son tan sencillas y que aprendan a resolverlos. Si no se resuelve todo, no hay problema. El objetivo era principalmente que ustedes aprendan a aprender, aprendan a encontrarse con dificultades que no son tan difíciles de salvar y donde hay que buscarles, dedicarles un poquitito más de tiempo. Ese era un poco el objetivo, pero no se frustren, ¿sí? El tema es que había preguntas que se resolvían solamente mirando los videos. Todos podían resolver eso, todos los que tenían, por ejemplo, un celular, podían resolver eso. Y muchos formularios no me llegaron, así que la preocupación está un poquitito por ese lado. Como les decía, cuando se habla de programación, uno se imagina, por ejemplo, esto y se lo imagina como algo imposible de entender o que, por ejemplo, lleva mucho tiempo entender. Hay diferentes lenguajes de programación, pero el beneficio que nosotros tenemos ahora es esta programación en bloques, donde no necesitamos conocer códigos, sino que tenemos que entender lo que nos dice el texto, ¿sí? De la programación. Poner en alta significa encenderlo, poner en baja significa apagarlo, conectar con el pin tanto. Está todo escrito en el bloque, entonces uno puede armar toda una programación de un componente, armar toda una programación directamente ensamblando o conectando esos bloques. Ese es el gran beneficio. Bueno, ustedes buscan en el buscador, lógicamente, buscan entonces Tinkercad, por ejemplo, y tienen diferentes opciones, ¿sí? Pueden pasear un poquitito por la página donde les da explicaciones, incluso un apoyo. eh, Bien. Y tienen la parte de diseño 3D, que es muy utilizada en la actualidad por todo lo que tiene que ver con la impresión 3D, por ejemplo, o en muchos trabajos, ¿sí? La parte de diseño es muy actual, circuitos que ya estuvimos trabajando y la parte de bloques de código. Entonces podemos, bueno, crear un circuito donde vamos a agregar los componentes, como veíamos en la primera parte, ¿sí? Lo que vamos a necesitar ahora sí o sí es la placa de Arduino para controlar un robot y poder programarlo, pero el código lo vamos a tener acá, ¿sí? Para mostrar, por ejemplo, el código. Y en el código, bueno, ya tenemos siempre uno por defecto, nos da directamente un código, por ejemplo, acá definir LED integrado. El LED integrado ya sabemos que es el que tenemos acá. Entonces, definir el LED integrado en alta, ¿sí? Encendido, puede estar en alta o en baja. Va a estar en alta durante, acá nos estaría diciendo, durante un segundo, se puede modificar este tiempo y definir ese LED integrado en baja y esperar un segundo más. Esto que aparece en 2 segundos, porque es un segundo prendido y un segundo apagado, nos está diciendo, en realidad se repite como un ciclo. Eso es lo que ocurre con las programaciones. Se va repitiendo entonces siempre como un ciclo. Y acá tienen los diferentes controles con sus colores, los bloques, digamos. Entonces, para la salida tenemos definir LED, definir el LED integrado, pero podemos definir un pin o un pasador, como lo llamo acá, diferentes pasadores en alta o en baja, o con diferentes valores. El servo, que son los motores, el altavoz, que nos lo da el piezoeléctrico, ¿sí? Imprimir monitor por el hecho de que se puede trabajar con pantallas también, o el LED RGB,
que es el de los diferentes colores, ¿sí? Entonces, acá algunas salidas, algunas cosas que se pueden obtener con el microcontrolador y en un robot. Después, la parte de la entrada, ¿sí? En este color. Después, fundamentalmente, lo que más usamos es la parte de controles, esperar, repetir tantas veces, ¿sí? Después, las condiciones. Para entender esto un poco es un razonamiento muy matemático. Si ocurre esto, por ejemplo, que entonces pase otra cosa, ¿sí? Son condicionantes en una lógica matemática. Por eso es tan importante aprender, digamos, entender matemática por el hecho de que nos da una estructura, un orden mental que nos permite organizarnos, por ejemplo, en este tipo de cosas y en muchas otras cosas. Pero es toda una estructura o un orden que permite hacer la matemática en nuestro cerebro. Y después, bueno, algo de matemáticas que también se utilizaron, ¿sí? Recuerden que uno o ceros tiene que ver con prendido y apagado también como habíamos visto, pero acá se les pueden ir dando diferentes valores. Esto es un poco lo que ustedes tenían que ingresar y trabajar con estos bloques. Primero, lógicamente, armar el circuito y después trabajar con estos bloques. Estaban muy guiados por los tutoriales que se les iba dando. Bueno, y después ya empezando con las preguntas puntuales que tenían. Tenían que identificar cuáles eran los principales componentes de la placa de Arduino. Entonces, esta partecita que tenemos acá, el número 1, es precisamente el microcontrolador. A partir de ahí después en la placa de Arduino se le agregan un montón más de cosas, pero el microcontrolador, la computadora, digamos, es esto fundamentalmente. Después tenemos acá el 2, que es el cable USB, el conector del cable USB. Acá tenemos el 3, que es el conector de alimentación, ¿sí? Se puede alimentar la placa de energía a través del cable USB cuando está conectado a la compu o directamente trae su transformador y su cargador para conectarla y para cargarla. Después tenemos acá el 4, donde en el 4 tenemos los pines de potencia, dice acá Power, tenemos los pines de potencia, donde nos da la salida a tierra, por ejemplo, y donde nos da los diferentes voltajes para alimentar un circuito. Nosotros fundamentalmente trabajamos con 5 voltios, pero hay más posibilidades. Después en el 5 tenemos los pines analógicos o las entradas analógicas. Como ya vimos, hay sensores analógicos y digitales. Los que nosotros sepamos que son analógicos entonces se van a conectar acá. Después tenemos el 6, acá tenemos entradas y salidas, todas digitales, ¿sí? Donde después hay algunas aclaraciones que se van haciendo en el tutorial, por eso es importante que lo vean. En el 7 tenemos el LED de encendido, ¿sí? Nos damos cuenta porque es el que tiene el on, creo que es lo único que un par de ustedes se confundieron en los dos LED. Y el 8 es el LED integrado. Después de esto tenían una pregunta que era muy sencilla y donde esperaba que todos respondan bien, pero bueno, es porque puse esta pregunta porque precisamente es fundamental desde la fisicoquímica el trabajo con las unidades y entender números y unidades. Por eso ustedes lo vienen trabajando desde primer año, por ejemplo, en el laboratorio de ciencias naturales. Acá tenían que comparar algo que nombraba en el video, tenían que comparar si 500 milisegundos era mayor o menor que un segundo. Estaba la opción también de no se pueden comparar, que no es válido, ¿sí? Si tenemos segundos con milisegundos, son unidades de una misma escala y se pueden comparar. No podría comparar, por ejemplo, segundos con metros, ¿sí? Que son magnitudes diferentes. 500 milisegundos es menor que un segundo, ¿sí? Un segundo son 1000 milisegundos.